Aquí hay conversaciones reales, sin filtros, sin pose, sin agenda. Bienvenidos a Sin Agenda, el podcast del canal del Congreso y de Radio Congreso. Soy Mónica Díaz y me da muchísimo gusto que nos acompañes. Este episodio de Sin Agenda será diferente. Marzo nos pide otra conversación, otro enfoque, pero sobre todo otra responsabilidad. Por eso decidimos abrir este espacio a una voz que ha marcado un antes y un después en la defensa de los derechos de las mujeres. Una voz que del dolor lo transformó en justicia, que convirtió una situación personal en una causa colectiva que ha impulsado a miles de mujeres, no solamente aquí en México, en el mundo. En verdad, estoy yo muy emocionada de poder recibir en Sin Agenda a esta voz tan potente y poderosa como es la activista Olimpia. Bienvenida, Olimpia. No, hombre, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en el canal del Congreso. Mira, sobre todo por haber aceptado la invitación, pero también quiero agradecerte en nombre de muchas mujeres por la lucha que has llevado por años, porque esto ha sido un proceso largo. Largo y no sola, ¿no? Eso es muy importante decir, no es gracias a mí, Olimpia Coral Melo, como persona, sino es una lucha que es gracias a la colectividad, a la resiliencia, al amor colectivo. He venido entrando justamente al Senado y escuché cómo decían, allá afuera hay unas mujeres con camisas moradas, alertémonos. Y yo dije, solo son compañeras que seguramente vienen a mostrar su agenda también, por supuesto, ¿no? Es una lucha compartida, sí. Es una lucha de todas. Sí. Y bueno, para iniciar, a mí me gustaría conocer un poco más de Olimpia Coral Melo Cruz. ¿Quién era ella antes de todo el proceso terrible que viviste? Bueno, yo era estudiante universitaria, estudiaba la carrera de Sociología, después me cambié a la carrera de Derecho, siempre estuve como en causas sociales, andaba yo en diferentes agrupaciones civiles, organizábamos recolecciones de ropa, de juguetes, de cosas como útiles escolares que cosíamos entre todos los compañeros de escuela para llevarlos a las comunidades. Me gustaba mucho la estructura socioeconómica de México, era como mi materia favorita, me encantaba estudiar, leía yo muchas revistas, ¿no? Sobre todo en ese momento de las cosas que pasaban en el país. Fui una niña que sus papás fueron muy interesados en la política pública, o sea, siempre supe quién era mi diputado, siempre supe quién era mi senador, siempre sabía quién había que reclamarle. Fui una niña que siempre supo quién era su presidente de la República, o sea, puedo mencionar en qué etapa de mi vida quién era el presidente de la República. En fin, fui una niña además que nunca creyó en la vida que iba a pasar a vivir su vida a una lucha, a una causa directa que la atravesara, como que siempre te metes a una lucha social pensando como en una tercera persona, ¿no? Sí. En una tercera lucha. No piensas que te va a atravesar a ti directamente para entonces comenzar una lucha. Entonces, muy feliz, diferente, sobre todo. Yo creo que no tenía yo tan en cuenta el tema de las redes sociales ni de la sociodigitalidad. No era para mí algo tan importante como lo es ahora. Y tampoco tenía yo o sabía yo cómo experimentar y sobrevivir un episodio de vida que te pudo arrancar y que te pudo llevar a la muerte. O sea, no sabía yo qué significaba quererte morir por una violencia. O sea, eso no lo sabía, no lo había experimentado. Entonces, esa era antes, pero sigo siendo esa misma persona que quiere, pues, y que sueña con cambiar, aunque sea un poquito su vida y la vida de las personas y de los animales. Muy importante también. Y ahora bien, ¿cómo sobreviviste a esa violencia digital? Bueno, yo creo que es importante
mostrar que la violencia digital es una violencia que verdaderamente te atraviesa en verdad, ¿no? Que no es una violencia que se queda en las redes sociodigitales, que se queda en la internet, hoy que se queda en la inteligencia artificial, que es una violencia que atraviesa tu cuerpo, que atraviesa tu mente, que atraviesa tus sentidos, que atraviesa tu vida en general, ¿no? Que dejas de ser tú en tu circunstancia singular para pertenecer entonces a la vida pública que tú no quisiste estar, en donde tú no decidiste estar, y además en una condición peyorativa, discriminatoria, sexista, con mucha violencia. La violencia digital son los actos agravados que se perpetúan en las redes sociodigitales, que dañan la dignidad, que dañan la privacidad, que dañan la dignidad, que dañan la vida sexual, que dañan la vida íntima, que dañan hoy la identidad de las personas con la inteligencia artificial, pero que no se quedan solo ahí. Entonces, ¿cómo sobreviví? Bueno, en primer lugar, creo que primero empezando con entenderla. A mí me tocó vivir una violencia que no tenía nombre. Hoy tiene un nombre en nuestras leyes, hoy tiene un nombre en diferentes países, hoy tenemos una ley interamericana en materia de violencia digital en donde nosotras participamos como defensoras digitales, que hoy es una ley modelo en toda América, pero que cuando a mí me pasó no tenía nombre esta violencia, o sea, no podíamos identificarla, ni yo sabía cómo identificarla. Y cómo denunciarla, ¿no? Exacto, entonces yo creo que lo primero que viví fue una cuestión solitaria, en que yo sabía que estaba mal, que yo sabía que hacía daño, y cuando empecé a escuchar las historias de otras mujeres que al igual que yo habían sido víctimas, pero que no tenían algo que yo sí tenía. Yo tenía el apoyo de mi familia. Una red de apoyo fuerte. Una red primero de mi familia, ¿no? Mi abuela, mis tíos, mi mamá, mi hermana, o sea, una red en donde mi familia no me culpó, no me juzgó, no me señaló, y eso fue lo que a mí me hizo entender que yo tenía algo diferente a otras mujeres. Cuando yo escuchaba las voces de mujeres de mi pueblo, porque yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, de Huauchinango, en donde no es igual hablar desde la capital del país, hablar desde la capital del estado, hablar desde un municipio de la Sierra Norte de cualquier país, ¿no? De cualquier estado. Y entonces cuando yo conocí las historias de otras mujeres, empecé a ver que teníamos cosas similares, pero que yo tenía algo diferente a ellas. Yo tenía a alguien que sí me creyera, que era mi familia. Entonces eso me hizo como que darme de valor y decir, no podemos seguir pensando que esto no es real. Entonces ahí sale el primer hashtag, que es: lo virtual es real, existe, daña. Esta violencia, o de esta violencia no tenemos que ser nosotras las que nos escondamos. ¿Por qué tiene que ser nuestro cuerpo desnudo el criminalizado, el sentenciado, el señalado? ¿Y por qué cuando hay crímenes verdaderos no son los criminales señalados y ahora nosotras pasamos a ser las malas, ¿no? Hoy se escuchan voces altas de líderes mundiales que a lo mejor en su momento también lo vivieron, pero que yo en ese momento dije, sí, pero esto no está bien. ¿Y cómo sobrevivía a la violencia? Creo que, en primer lugar, entendiendo que no era culpable de esa violencia. Fundamental. Que no era culpable, o sea, no es mi culpa. Y para entender que no es tu culpa es un proceso larguísimo. Psicológico. Y además de entenderlo tú misma, es un proceso y todos me decían, no, si eres culpable porque tú te dejaste grabar, ¿para qué lo hiciste? Y es lo que nos hacen creer. Cañona. Y es lo que nos hacen creer. Entonces, ahora que yo y que mis compañeras en Defensoras Digitales, que es a la colectividad en la que nos hemos integrado, unido, atendemos víctimas o estamos en consecuencia con ellas, siempre el primer paso es la contención emocional, entender que no somos culpables, que no decidimos nosotras esta violencia, que no es nuestra culpa y que nuestro cuerpo desnudo no es un crimen, y que a partir de ahí entonces vienen todos los demás procesos que ahora ya tenemos, que podemos contar como herramientas jurídicas, como herramientas sociales, como herramientas de educación, de prevención. Pero lo primero es entender que no somos culpables y que tenemos que luchar por nuestras vidas. Eso es muy importante entenderlo, porque creo que a muchas mujeres les da más miedo denunciar que quedarse con esto, ¿no? Con esto que les carga. Claro, bueno, al final del día creo que sería muy ilusorio de mi parte decir es que ya con la denuncia vas a tener la vida resuelta, o con la denuncia en el sistema de justicia vas a tener justicia para tu caso.
siempre he pensado, es un primer paso. Siempre he pensado que todavía ni siquiera hemos encontrado, aún con la Ley Olimpia, una condición de reparación del daño eficaz, justa, que necesite la víctima, ¿no? Ya le hablamos a nuestros gobiernos, ya le hablamos a los congresos, ya le hablamos a la sociedad, ya lo entendemos, ya escuchas decirle y nombrar la violencia digital. Ya organizaciones internacionales como ONU, OEA han reconocido el término que nosotras decimos, que es violencia digital, pero todavía nos falta hablarle a un tercer responsable, que es lo que hablábamos hace rato tras bambalinas, ¿no? Que son las empresas digitalizadas de un algoritmo que evidentemente está programado para reconocer, avalar y enriquecerse además con este tipo de violencia contra las mujeres, en donde imagínate que el dato es que 9 de cada 10 mujeres que estamos en línea, o sea, 9 de cada 10 mujeres que estamos dentro de los espacios digitales hemos experimentado algún tipo de violencia digital. Los números son alarmantes. Alarmantes, así es. Y ya mencionaste la Ley Olimpia, pero me gustaría que nos explicaras brevemente, porque bueno, yo supongo que muchas ya conocen esta ley, pero para aquellas que todavía no la conocen y aquellos que todavía no la conocen, me gustaría que les pudieras explicar de una forma breve, pues, en qué consiste, los avances y también, pues, los retos, ¿no? Porque es una ley que se tiene que ir transformando. Sí, y llamo al no populismo legislativo para entender, para quienes nos vean y nos escuchen, a entender que no solo es cambiar una coma o un punto. ¿Qué es la Ley Olimpia? Lo voy a contestar en 2 respuestas. Por el lado político-legislativo, la Ley Olimpia es una serie de reformas legislativas que le dieron el nombre a la violencia digital, reconociéndolo en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una modalidad de violencia contra las mujeres. Ya existía la violencia psicológica, la violencia política, existía la violencia feminicida y ahora existe la violencia digital, que es aquella violencia que se perpetúa y se agrava a través de un medio comisivo, el espacio digital, y que afecta a todas las personas, hombres y mujeres, pero que se ensaña contra las niñas y contra las mujeres, y que es evidente que esta violencia tiene que ser vista desde la perspectiva de género para atacar el problema de raíz. Pero además la Ley Olimpia también es una reforma legislativa que reconoce el delito contra la intimidad sexual, y que aquí quiero ser muy clara, el delito contra la intimidad sexual ya existía antes, no estaba legislado, pero no sé si recuerdas que se grababan no sé, en ciertas calzadas, cámaras escondidas en baños públicos, cámaras escondidas en bares en baños de bares, hoteles, moteles. Ya violaba la intimidad sexual, pero a nadie se le había ocurrido legislarlo porque tenía, de mi punto de vista, 2 tabús. Eran mujeres y eran culpables y es su cuerpo desnudo. Entonces, a partir de la difusión, producción, porque son verbos rectores del delito, difundir, producir, aún con condiciones artificiales, hoy con la inteligencia artificial, para quienes que dicen es que Ley Olimpia no reconoce en su articulado contenidos reales o alterados, es una mentira, sí lo reconoce. La Ley Olimpia es muy específica en el artículo 199 octis del Código Penal Federal, en donde menciona la difusión, la producción, en algunos estados incluso la compilación, la tenencia de contenidos íntimos sexuales, es muy explícito, nada de contenidos solo íntimos, no, íntimos sexuales sin el consentimiento de las personas, incluso reales o alterados. Entonces aquí entran muchísimas condiciones. Yo lo tengo, por ejemplo, una persona lo tiene en su poder, yo no lo difundí, pero estás cometiendo, al tenerlo sigues teniendo simplemente eso, ¿no? Al tenerlo ya yo estás lo cometiendo difundí, un delito. pero yo no soy el origen, yo no lo grabé. Bueno, al momento de difundirlo estás cometiendo un delito. Ahora, yo lo produje, tú estás haciendo producción de contenidos íntimos, ¿no? La situación de inteligencia artificial es producción de contenidos íntimos no consensuados, aun cuando la persona no es la persona real, es tu identidad. Ahora hablemos de algo, y ahí contesto la siguiente pregunta sobre los retos, de algo importante. Se están haciendo personificaciones, antropomorfizaciones de tu cuerpo robotizado. Es la cara de Mónica,
son los ojos de Mónica, es la voz de Mónica en un cuerpo robotizado de Mónica que puedes tú encontrar en una empresa como Sex Robots, por ejemplo, que lo puedes obtener por entre $16,000 y $46,000. Llegas a la puerta de tu casa, pero no eres tú. El derecho a la identidad en una cuestión de la inteligencia artificial creo que tiene que ser parte de una agenda legislativa importantísima para los futuros, y sobre todo porque ahí vienen otra vez las mujeres. Imagínate que el dato es que más de 200,000 imágenes se producen al día de contenidos íntimos, sexuales, no autorizados, de niñas y de mujeres con inteligencias artificiales. O sea, ya no estamos hablando que solo son tu exnovio o la expareja, que no es mínimo, que no es nada mínimo, porque 9 de cada 10 casos son personas cercanas a ti que difundieron contenidos íntimos, sino que ahora con cualquier herramienta otra vez viene a ser la hipersexualización, la cosificación, o sea, la minimización del cuerpo de la mujer, hacer cosa sexual para el placer masculino en una industria que se mantiene y que mantiene su economía de la explotación sexual de las mujeres, que es la industria del porno. Entonces sí hay que decirlo así, porque hoy es una tendencia. Hoy ya no necesitan tocar tu cuerpo para violarlo. Hoy ya no necesitan tocarte físicamente para joder tu intimidad sexual. Hoy basta con una fotografía, basta con tu identidad para generar una violación masiva de tu cuerpo. Qué barbaridad. La verdad es que te escucho y me causa tantas sensaciones, porque a qué grado hemos llegado, ¿no? O sea, ya no se limita justamente que al novio, que el esposo, la pareja, lo que sea, viole tu intimidad, sino ahora, pues con toda la inteligencia artificial, lo que estamos expuestas y lo que está expuesto también las jóvenes, las niñas, con tanta accesibilidad a las redes sociales, ¿no? Creo que son muy vulnerables y en ese sentido creo que también falta educación, ¿no? Falta educación y faltan medidas estrictas internacionales para dar con los problemas de raíz. Te lo comentaba hace poco, el tema de los tratados internacionales entre Canadá, México y Estados Unidos no están tocando los intereses directamente de las plataformas digitales. O sea, es un problema económico en donde simplemente las plataformas digitales no tienen la obligatoriedad de tener oficinas jurídicas para poder ser sancionados en nuestros países de América Latina. Eso ya nos habla de que así tengamos la ley Olimpia en todo el mundo, así tengamos la ley Olimpia en toda América Latina, ¿cómo vamos a decirle a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, por ejemplo, que sea responsable de un algoritmo que está ya cada vez más potencializado y ya no es que lo diga Olimpia y la ley Olimpia, sino que hay un algoritmo patriarcal que vive desigualdad entre hombres y mujeres? No significa que la ley Olimpia no aplique para los hombres, significa que desgraciadamente sí es verdad que las mayores víctimas somos las mujeres, sí, y las niñas, ¿no? Entonces, en este caso también hablo de la responsabilidad, de que tengamos que ver el problema de la violencia digital no solamente como un problema social, no solamente como la parte de la educación, no solamente la parte legislativa de prohibir celulares a menores de edad o a ciertas edades, sino la parte también de corresponsabilidad de las empresas digitalizadas o las que conocemos como Big Tech en nuestros países. Tienen que tener responsabilidades económicas, administrativas, políticas. Mark Zuckerberg ya le pidió disculpas a las víctimas de Estados Unidos y las principales víctimas de los mercados de explotación sexual de todo el mundo somos las latinoamericanas. No. O sea, es donde más se produce, y además con un doble discurso de falta de no solo de ética, sino que de organización criminal para decirnos a las mujeres que, por ejemplo, nos empoderamos más a raíz de estas situaciones económicas de producción de contenidos íntimos sexuales. Pero ahora no te preocupes, te dice el sistema económico, ahora es con tu consentimiento, no te preocupes. Aquí la pregunta es, ¿quién se beneficia? Se benefician esas empresas digitalizadas. No, entonces, el llamado está en no solamente hacer las reformas necesarias para las pruebas, no solamente hacer las reformas necesarias para analizar cómo están los verbos rectores del delito, no solamente llamar a las campañas de prevención, de educación digital, de alfabetismo digital, sino llamar también a la corresponsabilidad del tercer no mencionado, que es
el sistema económico de las Big Tech y la responsabilidad que tienen sobre este tipo de violencia y no darnos por vencidas, no pensar que como, híjole, ¿cómo vamos a tocar intereses de estas empresas? Sí, no podemos hacer nada, no. Sí, tenemos casos de éxito, tenemos sentencias por ley Olimpia y ahí viene la respuesta que no te había dado. ¿Qué es la ley Olimpia en el marco social? Es una lucha colectiva para entender que yo no sé si a mí o a ti, Mónica, nos alcance, al canal del Congreso, nos alcance, a los legisladores en turno, a los que vienen, nos alcance la vida para ver que lo que hicimos hoy realmente le dé justicia a las mujeres. No sé si tengamos el tiempo para hacerlo, pero ley Olimpia es mucho más allá de un conjunto de reformas legislativas. Es un movimiento político hecho desde las voces de las víctimas que vivimos esta violencia, que le hablamos al mundo y que le dijimos no es nuestra culpa, no estamos dispuestos a que nuestros cuerpos desnudos sigan siendo criminalizados y alzamos la voz en eco colectivo para darle a entender a algo que ni siquiera vemos y que ni siquiera tocamos, que es un algoritmo, que podemos cambiar el código y que el código se puede hacer desde otra visión, la nuestra. Claro. Y también ahorita que mencionas esto, hay un punto también muy interesante que tiene que ver cuando ya eres víctima y pides a estas grandes empresas que bajen tu contenido, lo tienes que mandar. Sí. Y volvemos al sistema patriarcal, a estas grandes empresas para que puedan proceder. Seguimos dependiendo de eso también. Sí, hoy he visto muchos TikTok y hoy la avalancha de muchos influencers que dicen 5 pasos para bajar tus contenidos íntimos sexuales y mencionan herramientas como Stop NCII o mencionan herramientas en las que nosotras coparticipamos en Estados Unidos cuando se lanza la iniciativa de Ley Olimpia. O sea, sí hay, incluso para niños, niñas, adolescentes, existen herramientas a nivel internacional donde se bajan, se banean los contenidos, se le ponen códigos hash y sí puede ser una herramienta. O sea, sí es cierto que tú puedes asistirte de esto, suben tu contenido íntimo, puedes prevenir que no lo suban, puedes ayudarte a que lo bajen. Nosotras tenemos la herramienta de Ley Olimpia, que es una inteligencia artificial que te reúne todas estas cosas en una sola inteligencia artificial. Tú nada más la descargas en WhatsApp, le dices, oye, ¿cómo puedo bajar mis contenidos? ¿Cómo puedo denunciar? ¿Dónde está el Ministerio Público más cercano? Te da ejercicios de respiración, de contención emocional. O sea, abarcamos 4 fases: la condición psicológica, la condición jurídica, la condición digital o ciberseguridad y la condición comunitaria. Pero aún con esto, la crítica sí es, otra vez es volverle a entregar a las plataformas o decirle a las plataformas o depender de las plataformas que bajen. Yo siempre lo he dicho con todos los miedos que eso significa, porque a pesar de que digan, bueno, la Olimpia sale en las revistas y en el Time. A ver, Olimpia entra y sale con sus amigas y con sus compañeras y nada, y lo digo con todos los miedos que eso significa decirlo, pero al final del día, a ver, quien tiene el pack más grande del mundo, en mi punto de vista, es Mark Zuckerberg. Totalmente. Siempre lo ha tenido, toda la vida lo ha tenido. Desde los inicios de Facebook, si tú ves la historia, ha sido la cosificación de las mujeres y se ha enriquecido con la cosificación de las mujeres. Y hoy en día las plataformas o Elon Musk, hoy en día las plataformas más violentas son justamente las plataformas mantenidas por estos sistemas. Entonces me parece importantísimo ponerlo en la mesa, porque no necesariamente tenemos que caer en pensar que una ley o el provisionismo va a hacer que tengamos justicia, pero sí pensar que esto no solo lo tenemos que ver en la mesa principal, sino tenemos que ver cómo se mantienen las estructuras económicas a través de la explotación, hoy ya no solo física de las mujeres, sino de la explotación virtual, digital de las mujeres para mantenernos en estas condiciones de violencia. No, terrible todo esto. Pero quiero pasar a una etapa un poquito más personal. Quiero preguntarte, ¿qué le dirías a esa Olimpia de 18 años que vivió y que atravesó y que procesó y que luchó? ¿Qué le dirías a esa Olimpia hoy? Que lo estamos haciendo bien, que pareciera que no tiene final.
se lo digo a la Olimpia de hoy, de la Olimpia de 45 años de mañana o la Olimpia de 80 años de mañana, o con eso me levanto, que parece que avanzas y avanzas y avanzas, diría Marcela Lagarde, no pensemos que porque no baja en los estándares de feminicidio no estemos avanzando. Se lo digo a la Olimpia de hoy para la del futuro y se lo digo a mis compañeras en el marco del 8 de marzo, en el marco del 25 de noviembre y en el marco de los procesos que cada una está viviendo, porque hiciéramos una encuesta simplemente aquí en el Senado y pusiéramos un micrófono de saber qué proceso personal estamos viviendo cada una como mujeres, estoy segura que cada una tiene una historia, una lucha que estamos viviendo a diario simplemente por el hecho de ser mujeres. Nos lo digo en voz alta, que sí avanzamos, que sí lo hacemos, que sí sirve, que sí funciona, que tal vez los cambios se ven mínimos, que tal vez no algunas van a tener la justicia que merecen, otras no, pero que no pensemos que alzar la voz no sirve de nada, que no pensemos que luchar no sirve de nada, que iniciemos con salvarnos a nosotras mismas para poder ayudar a salvar a otras y que iniciemos con amarnos a nosotras mismas para poder hacer del amor colectivo una lucha social que verdaderamente se meta en las conciencias, no solo en las leyes, se meta en las conciencias para poder crear hoy entornos digitales libres de violencia y, ¿por qué no?, influir en las grandes voces de las que piensas que son inalcanzablemente, que te van a escuchar, no es inalcanzable que te escuchen, pues busca todas las formas, agarra todos los momentos. Se puede. Agarra donde sea, bailando, en poesía, en los micrófonos, en un podcast, siendo legisladora, siendo senadora, siendo diputada, siendo activista, siendo cantante, escribiendo, leyendo, pero hagamos lo que nos corresponde para que un día nos levantemos y pensemos que las niñas o las hijas de nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas encontraron un mundo diferente al que nosotras tuvimos. Qué bonito todo esto que dices y qué importante es que nos reconozcamos y que nos amemos y que luchemos juntas, ¿no? Creo que eso es fundamental. Aún no estando de acuerdo, no tenemos que ser amigas, ni tenemos que estar de acuerdo en todo, aún cada quien en su contingente, pero avancemos. Cada quien en su contingente, pero avancemos, pero hagámoslo desde el amor. No copiemos esas condiciones patriarcales. Y lo digo porque pues al final del día es una deconstrucción que una hace de sí misma. No hemos sido perfectas, nos educamos en el patriarcado, en el machismo. Nosotras mismas hemos sido machistas con otras mujeres, no lo entendemos, no lo sabemos, no lo sabíamos, lo vamos aprendiendo y lo vamos desaprendiendo también. Hay una oportunidad para hacerla y también para los hombres. Sí, si lo haces, también hay una oportunidad. No les crean, por favor, a estos que les dicen empodérate como hombre. Empoderarte como hombre no significa echarle la culpa a la mujer. Empoderarte como hombre es que si vas al vapor, hables ahí encuerado con otros hombres de lo que sientes como hombre, porque está bien que hables tú como hombre. Empoderarte como hombre es decir, ¿qué siento hoy? Tengo derecho a sentir, tengo derecho a hacer, tengo derecho a llorar, tengo derecho a hablar, y no decir, sí, las mujeres hoy tienen más derechos, se empoderan más ellas que nosotros. Qué horror, ¿no? Y ahorita desde el amor. Desde el amor. Y ahorita que mencionas a los hombres, quiero tocar ese tema, porque pensamos Ley Olimpia mujeres, y no, también abarca a los hombres, pero creo que también necesitamos fomentar como esta conciencia de ellos, o sea, que pueden hacer ellos también, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, creo que muchas mujeres también somos o fomentamos el machismo, ¿no? Entonces, no repetir esos patrones patriarcal. Y a los hombres, ¿qué decirles? ¿Cómo ayudar también, no? No es satanizarlos tampoco. Y entonces, ¿cómo caminar juntos? Uno, entender que no tenemos las mismas vidas, ni los mismos cuerpos, ni las mismas vivencias, ni los mismos contextos políticos, económicos, ni sociales, ni de existencia. Y desde ahí partir en la desigualdad. Saber que las mujeres vivimos en condiciones de desigualdad por el simplemente hecho de ser mujeres. Teniendo esa conciencia, partes a no decir
perdón de la palabra, estupideces, como pensar en que es que también los hombres, sí, también los hombres, pero en otros contextos, en otras circunstancias y en otras vivencias. Las mujeres, por el simplemente hecho de ser mujeres, tenemos que escoger la ropa que tenemos que vivir con tal de no ser acosadas. Entonces, empezar con la conciencia de la desigualdad. Vivimos en condiciones de desigualdad. 2, partiendo desde entender que vivimos en condiciones de igualdad, yo también tengo desigualdad con otros hombres, claro, diría Silvia Federici, es que las mujeres no buscamos la igualdad. ¿Igualdad con quién? Con el hombre, parafraseándola, que tiene que caminar jornadas y jornadas para tener agua en su casa, con el hombre al que le llamamos drogadicto, marihuano, loco, por vivir abajo de un puente porque no tiene salud mental. ¿Igualdad con quién? Con el hombre que también está sufriendo. Es que nosotras no buscamos igualdad, nosotras buscamos la muerte de un sistema patriarcal que jode a hombres y a mujeres, sí, pero que se ensaña contra las mujeres y contra las niñas. Y la tercera es entender que en tus manos está, por ejemplo, en el tema de la violencia digital, en la no reproducción de esos contenidos. Todos, si hiciéramos ahorita aquí en el Senado, y si hiciéramos una encuesta, sí. A ver, pásenme todos sus celulares, vamos a ver cuántas mujeres tienen fotografías de penes, cuántas de nosotras en nuestros grupos privados nos mandamos penes y testículos, y vamos a ver a cuántos de ustedes les mandan otros hombres fotografías de mujeres desnudas, porque entendimos en la inconsciencia, es inconsciente de muchos, se nos aprendió que el cuerpo de las mujeres es objeto sexual de los hombres. Entonces, cuando desaprendes eso, es ¿qué sí, qué tonto? ¿Cómo es posible que yo tenga un grupo de chats con mis cuates en la carnita asada del grupo de fútbol, el grupo del Senado, sepa Dios en donde me intercambian fotografías de mujeres desnudas? Tú no sabes si esa mujer está pasando por un proceso difícil, si esa mujer está pasando por momentos de sufrimiento, de acoso, o ya está muerta mientras tú la estás difundiendo. Entonces, cortar la cadena y entender que no nacimos machistas, nos hicimos machistas, no nacimos agresores, nos hicimos agresores, no nacimos violentadores, nos hicimos violentadores, no nacimos feminicidas, nos hicimos feminicidas, y hay una oportunidad para cambiar eso. Así es, porque no sé, o sea, me recuerda mucho en las escuelas, toda esta parte de, pues estás en la adolescencia, se comparte muchísimo. La verdad es que es terrible el nivel luego de información que manejan los chicos, y que es necesario que tengan conciencia. Como bien dices, no es solamente el hecho de grabar, sino reproducir, y que eso, además, se castiga. Sí. Que les quede muy claro a los chavos, creo que es fundamental para no seguir repitiendo pues el patrón, ¿no? Y que a veces lo haces desde la condición de soledad. Hay un número que no voy a repetir, que tiene 3 dígitos, que son nuevos grupos sociales donde se están intercambiando, están organizándose chavitos entre 9 y 14 años, sí, es que para asesinar animales, para cumplir con retos, para cumplir con cuestiones, para lacerarse ellos mismos por las cuestiones sociales de salud mental, por la soledad, por las condiciones que otra vez tienen el origen en la masculinidad tóxica que crea el sistema patriarcal y que crea el machismo. Entonces me parece importante entendernos desde ahí, partir desde ahí para comenzar a crear sociedades físicas menos violentas, pero también sociedades digitales menos violentas para estos futuros, y saber que le tenemos que entrar todos. Así autoridades, gobiernos, familias, amigos, amigas, redes sociodigitales, pero también los empresarios, también las empresas, y también el algoritmo y el código que está creado y que está programado con una proporción de fórmula desigual en esta cuestión algorítmica, ¿no? Te quiero hacer una pregunta muy personal. Bien. ¿Te has vuelto a enamorar? Sí, por supuesto. Sí. ¡Ay, qué bonito! Sí, por supuesto. Yo creo que si no te vuelves a enamorar, pierde sentido tu vida. No necesariamente de un hombre, no necesariamente de alguien con el que tengas que compartir. Yo creo que primero me volví a enamorar de mí misma, ¿no? O sea, enamórate de ti. O sea, parece un cliché, pero enamórate de ti. Y a partir de ahí,
pues enamorarte de mis amigas, de mi familia, de las personas, de una pareja también. O sea, sí, claro que de mis perros, amo a mis perros por sobre todas las cosas. Sí, lo sabemos que quieres. Yo amo a los gatos, pero nos dan un amor tan genuino, tan puro. Sí. Me da muchísimo gusto, la verdad, que puedas procesar y que estés en el camino y sigas en la lucha. Me encanta, la verdad. Eres motivación para muchísimas y muchísimas mujeres. Muchas gracias. Y ya estamos por cerrar. Nosotros tenemos aquí una sección muy chiquita que son unas preguntas. Son 2 opciones y tú me tienes que contestar, ¿vale? Ok. ¿Lucha o silencio? No, por supuesto que lucha, pero también a tu proceso. Cuando tú decidas tomar silencio, también es lucha. ¿Ley o conciencia social? Conciencia social. ¿Leer o meditar? Yo creo que la meditación te la lleva a la lectura, entonces vamos a ponerle meditar, te va a llevar a leer. ¿Bosque o mar? ¿Bosque o mar? Bosque. Ahí están las ninfas, aparecen árboles. Sí. ¿Café o té? Café. ¿Mañana o noche? Pues para que amanezca hay una oscuridad, entonces vámonos por la mañana. ¿Ciudad o pueblo? Pueblo 100% pueblerina. ¿Escuchar música o caminar? Caminar. ¿Resistir o sanar? Sanas cuando resistes. Entonces, sanar, porque es parte de la resistencia. ¿Redes sociales o redes de apoyo? Redes de apoyo que te van a llevar a hacer redes sociales fregonas. Eso. ¿Miedo o dignidad? No, por supuesto que dignidad. Y bueno, pues ya estamos por concluir ahora sí. Y me gustaría muchísimo que les mandaras un mensaje a aquellas mujeres que están pasando por un momento difícil, que inclusive pueden estar siendo objeto de violencia digital. ¿Qué les dirías? Bueno, primero les diría que no les crean nada. Absolutamente nada, que nos han engañado, que nos han timado, que nos han tomado el pelo, que nos están haciendo creer que no hay salida, que nos están haciendo creer que no hay una motivación de vida, que nos están haciendo creer que somos culpables, que nos están haciendo creer que nunca se van a poder bajar esos contenidos, que nos están haciendo creer que se acabó tu vida para siempre, porque no les crean nada, nada de eso es cierto. Yo no sé si la ley Olimpia alcance para darte la justicia que tú mereces, pero la ley Olimpia es mucho más allá que solamente la ley per se. La ley Olimpia es la motivación que hemos hecho muchas de las sobrevivientes para dejar de ser víctimas y convertirnos en sobrevivientes de esta violencia, para hacer ruido, para hacer mucho ruido y soñar con espacios digitales libres de violencia. Que tomes tu tiempo, que juntes las pruebas necesarias, que decidas qué hacer. Si necesitas ayuda, que busques a tu feminista, a tu amiga, a tu compañera, a tu red de apoyo de confianza y que hagas tus procesos que antes no había cómo denunciar o por qué motivación denunciar. Hoy sí lo hay un delito que lo hizo la ley Olimpia junto con un montón de trabajo atrás, pero que si también decides no tomar acción de la denuncia, hay muchas otras formas de hacerlo, pero que lo principal y lo ante todo, más allá de lo jurídico, más allá de lo legislativo, ante todo es entender que no eres culpable, que no fue tu responsabilidad y que puedes salir de esta y que luches por ti en un mundo en donde desgraciadamente todavía las mujeres luchamos por vivir, estar viva, levantarte, respirar y ya simplemente amanecer y abrir los ojos. Ya estás haciendo un montón por ti y que sigas en ese camino, que luches por ti como un acto de revolución y que cuando una se salva, nos salvamos todas. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Gracias a todas. Bueno, pues la verdad es que son palabras muy potentes que me llegan profundamente. Y bueno, pues me gustaría muchísimo que mencionaras también dónde pueden acudir. Tú mencionaste que había un sitio donde les das apoyo y acompañamiento en diferentes etapas. Bueno, primero, llorar es político también. Segundo,
que yo entiendo que a veces se carga mucho el tema de, bueno, Olimpia ya hizo una ley, pues ya queda respuesta a todo. Hermanas, no tengo la respuesta a todo. Yo quisiera tener una varita mágica y decirles, miren, ya está aquí, hagan esto. No tengo la respuesta a todo. No puedo contestar todos los mensajes. Sobrepasa de mí. Yo creo que como muchos, yo creo que incluso aquí en este recinto muchas legisladoras dirán, ya hice un montón de leyes, ¿por qué no acaba esto? Yo sé que quisiéramos decir, esto es este podcast, ¿por qué no? O sea, quisiéramos tener una varita mágica. No es posible, no podemos hacerlo. Entonces, primero, mucha paciencia, porque pues no eres la heroína única, el héroe único, no va a pasar, tiene que ser en conjunto. Pero si quieres denunciar, primero busca mucha información. Hay muchísima información del lado en donde tú quieras encontrarlo. Nosotros ponemos a disposición Ley Olimpia, que les voy a pasar el código QR para que lo puedan pasar en este podcast, y ahí lo escaneas y te va a llevar directamente a una inteligencia artificial que hicimos con Aura Chat IA, y que te va a ir llevando en este proceso paso por paso, qué hacer, paso 1, paso 2. Tiene hasta contención emocional, de respiración. ¿Cómo lo programamos? Lo programamos las defensoras digitales, desde la contención emocional hasta la contención jurídica. Entonces es importante que sepas que hay varias opciones. 2, que tú siempre guardes las pruebas. No importa que no solamente guardes la captura de pantalla, que guardes el URL, que guardes las pruebas. Y que 3, que te asesores jurídicamente para que puedas llevar tu denuncia a cabo, si es que así lo decides también. Y que la justicia es la que tú quieras. Hay algunas mujeres que deciden la reparación del daño en ciertas condiciones, y otras que dicen, no, pero es que lo hubieran metido a la cárcel. Hay otras que quieren a los agresores en la cárcel. Hay otras que solo quieren que bajen el contenido. Habemos otras que hubiésemos querido que ni siquiera lo subieran. La justicia es la que tú quieras en el momento en que tú lo decidas, y que sepas que la justicia no necesariamente va a ser la justicia por parte del Estado. Que encontrar que de esta violencia, sobre todo de la violencia digital, todavía no te puedo decir un ABC de cómo vas a salir de esta, porque tal vez, pero no dejamos de soñar, todavía, pero va a llegar un momento en el que ni siquiera haya la posibilidad de subir estos contenidos. Y estamos en esa lucha, en que ni siquiera haya la posibilidad. Pero mientras estamos en esa lucha, pues que sepas que hay muchas herramientas a ministerios públicos, que yo te aconsejo que asistas a las secretarías de las mujeres que hay en cada estado, que asistas a estos espacios que se han habilitado para orientarte antes de ir al Ministerio Público, que es tu derecho. Que hoy incluso en la cartilla de las mujeres que da el gobierno federal está ahí un derecho, el artículo 11, el derecho a una vida libre de violencia digital, algo que no teníamos y que parece solo un derecho así como que, ya está. No, hoy a las nuevas generaciones están enseñando una vida libre de violencia digital también. Y que no sé cómo vaya a ser el proceso, no te puedo garantizar que no te revictimicen, porque si va a pasar. Si no tenemos las pruebas necesarias, tal vez no tengamos el resultado que queramos, pero que no dejes de luchar. Que sepas que cuando tu agresor o agresora decidió subir esas fotografías, hacerte violencia digital, hacerte ciberacoso, intentar joderte la vida de manera digital, que no es un panfleto ni es un cliché, pero que sí tu venganza sea seguir tu vida y ser feliz. O sea, claro, encontrar las millones de formas. Hay algunas que hemos respirado, algunas que hemos leído, algunas que hemos hecho sentadillas, algunas que salimos a caminar, algunas que hemos adoptado. Siempre va a haber alguna forma. Y que si quieres la jurídica, que sepas que está la ley Olimpia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Olimpia, por haber estado en este podcast. Tiempo nos faltó, la verdad, para seguir platicando, porque es un tema fuertísimo y que además día con día salen nuevas cosas. Entonces, pues te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros y haber compartido toda esta información valiosísima para todos nosotros. Gracias a todas. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Recuerden que aquí hay conversaciones reales, sin filtros, sin poses, sin agenda. Nos vemos en el siguiente episodio.